más allá de la Dikaiosini. Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Más allá de la Dikaiosini. Hoy día estoy muy contento porque, primero es el capítulo número 10, no es mucho en lo absoluto, pero es un logro, podemos decir, y para celebrar eso un poco, tenemos un invitado. Así que si tú estás escuchando esto por Spotify, te puedes quedar ahí, pero yo te recomiendo que puedas ir a YouTube, porque ahí vamos a tener video y nos vas a poder ver cómo interactuamos. Tenemos nuestro primer invitado extranjero, eh, padre de familia, uno de los pastores de la Fuente de Ministerios, eh, también creador de un podcast llamado Armadillo, bueno, tiene varios, Armadillo, Sabiduría Duele, y también Lunes, con el cual yo me he reído mucho esta última semana. Ha sido muy bueno. Y así que bienvenido, Yesaya, ¿cómo estás? No. Qué gusto poder estar contigo y en el podcast que no puedo pronunciar. ¿Verdad? Yeah. ¿Cómo se dice? Dicao. A ver, aquí lo Dikaiosini. tengo. Aquí lo tengo escrito. Dikaiosini. Que. Pero hay una U. No pronuncias la U. Lo que pasa es que mira, cuando uno lo lee, Yeah. se lee como Dikaiosune, pero Ok. le pregunté a una persona griega, de nacionalidad griega, y me dijo que se pronunciaba Dikaiosini. Y como yo no le quiero faltar el respeto a ni un griego, prefiero pronunciarlo de esa forma. Sí, tienen muy mal sentido de humor esos griegos, ¿no? Así que sí, Qué gusto. Es un honor poder estar aquí en el podcast. en el podcast. Mira, hay algunos que le dicen Mad de M-A-D, de más allá de la Dikaiosini. Así que Ok, Mad aquí en también Mad. sirve. Suena bien. Suena bien. No, sí, es un Perfecto. honor. Un honor. Muchas gracias por estar acá. Y bueno, más allá de la Dikaiosini, la palabra Dikaiosini es la palabra que hizo Jesús en el Sermón del Monte cuando se refiere a justicia. En ese versículo bien conocido, cuando habla de que si su justicia no fuese mayor que la de los fariseos, no entrarán al reino de los cielos. Entonces, usa esa expresión y algunos lo traducen, generalmente se traduce como justicia y algunos también lo traducen como lo correcto o lo políticamente correcto. Entonces la idea es como ir más allá de lo correcto, políticamente correcto, y hoy día queremos ir más allá del presente. Queremos preguntarnos acerca del futuro y en específico acerca del futuro de la iglesia. Y para eso quería comenzar haciéndote una pregunta. No sé si has escuchado hablar acerca de Black Mirror, o si las has Sí. visto. Sí. Vi un par de episodios. No fui muy fan por la falta de constancia en Ya. cómo la calidad de la serie. Me molestó mucho que un episodio podía ser muy bien producido y hecho y luego el que sigue no. Diferentes géneros y todo. No me gustó mucho eso, el experimento de que fueran diferentes directores, diferentes historias. No me gustó mucho. Vi 2, 3 episodios, los recomendados y casi vomité con ese primer episodio. Pero no soy fan del nihilismo, de la desesperanza Mm, que llevan ese tipo de series. Lo apocalíptico de esa manera. Entonces sí, no soy muy fan. Ah, pero sí, sí te deja pensando, igual. O sea, como, yeah. claro, como tú dices, bien nihilista, en el sentido Ujú, que es muy oscura ujú. acerca de su visión del futuro. Pero bueno, yo pienso que tiene que ver con que la idea es que uno pueda ir pensando. Pero ¿por qué te Yeah. preguntaba esto? Porque no sé si supiste que hubo una noticia hace poco que iba a salir una función de Alexa. No sé, bueno, no se puede pronunciar en en las grabaciones, nunca es bueno, pero una nueva función que te iba a permitir que si tú tenías un audio de 1 minuto, Ujú, aproximadamente, si tú se lo entregabas,
esta Alexa podía leerte cualquier texto con la voz del audio. Entonces se quería utilizar para por ejemplo, las personas que habían fallecido y tú tenías un audio de 1 minuto para que Ujú. después, por ejemplo, el abuelo le pudiera leer un cuento al nieto. Mm, Entonces es súper interesante porque Black Mirror lo que busca al final es preocuparse de algunos problemas éticos, filosóficos que pueden suceder cuando uno va como incorporando nuevas tecnologías al mediano plazo. ya. Entonces, justamente hay un capítulo donde tienen como un software que hace lo mismo, Ujú. un poco más elaborado, y no termina muy bien. Termina muy mal eso. Ya. Entonces, Ni un episodio terminaba bien. sí, bueno, sí, para empezar. Ya. A Y eso me refiero con lo desesperanza, no, no sé. claro, Ese fue lo que más me molestó, era como siempre, o sea, es un futuro muy malo, sí, siempre. es verdad, Ya. sí. Pero claro, cuando leí esta noticia, pensé, Black Mirror lo hizo otra vez. Así como volvieron como a achuntarle, como a adivinarlo de alguna forma. Entonces, Ujú. acerca de eso, y si nosotros pretender ser Black Mirror o algo así, o videntes, eh, quería preguntarte acerca del futuro y del futuro de la iglesia, y cuáles son, qué situaciones tú visualizas, qué desafíos tú visualizas para la iglesia de aquí a un tiempo más, con todas las cosas que estamos viviendo, generaciones que se están acabando dentro de la iglesia, generaciones que están entrando, la generación Z, por ejemplo, las crisis económicas, bueno, la pandemia obviamente, y todo el revuelo que hemos vivido en este último tiempo. ¿Cuáles piensas tú que son los desafíos que nosotros enfrentamos como iglesia? And, o sea, creo que uno de los desafíos que está aquí por un rato es secularismo. Después de la era de ilustración, el Enlightenment, ah, ves que entra pues Galileo diciendo, hey, la Tierra no es plana y hay un universo allá afuera y estos son planetas y la iglesia peleó en contra de eso, ¿no? Y creo que había algo correcto en su miedo hacia eso, hacia que las estrellas perdieran su divinidad, su magia, su asombro de parte de la iglesia, pero igual, como lo afrentaron, fue la postura equivocada, matar a Claro, Galileo. Pero pues, la ciencia empezó a jugar un rol mucho más importante y amo mucho la ciencia, o sea, es algo que me interesa mucho, creo que a todos en nuestra generación siempre estamos, pues los documentales más vistos siempre tienen que ver con pulpos y, y hongos y cómo funciona tales cosas en naturaleza, el cuerpo humano, tecnología, el espacio. O sea, no sé si tú también publicaste algo acerca del James Webb, lo que sucedió sí, esta semana. Y, o sea, creo que todos estaríamos agradecidos. Estamos literal hablando de un lado del mundo al otro claro. por tecnología que fue producido por ciencia, ¿no? Encontraron que en silicón y diferentes materiales podían crear conductos de electricidad y gloria a Dios por ciencia. No tengo nada en contra de. Sin embargo, sí se construyó un argumento de lo, en contra de lo que Dios está haciendo, ¿no? En contra de Dios, en contra de imaginación, en contra de, ah, o sea, esas historias míticas de la Biblia, ¿no? De esos mitos y leyendas. Y se creó un antagonismo, un cinismo, un enojo, un desprecio por generaciones pasadas, ¿no? Porque pues cada generación va aprendiendo algo nuevo. Por ejemplo, nuestra generación puede agarrar cualquier control y sabemos qué hacer con él. Mi papá no. Mi abuelo menos, ¿no? Y se agarra un control. Pero ya hay cosas que veo a mi hijo y él agarra y yo no lo sé hacer bien y él sabe exactamente qué hacer.
Y desde la era de ilustración para acá, siempre se menospreció a los ancianos. O sea, se despreció a lo que ellos sabían, lo que nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros antepasados sabían. Porque nosotros somos más inteligentes, ¿no? Nosotros sabemos cosas. Ahora, o sea, cuando yo era, cuando yo era chico, o sea, pensábamos que esta era la única galaxia, ¿no? O era algo por el estilo, pensábamos que Pluto era un planeta, Plutón, Claro, y sí, teníamos diferentes pensamientos acerca del cosmos, del universo, que ahora se están comprobando, ¿no? Y había como que... entonces es fácil voltear atrás y decir qué mensos, qué tontos, sí, que ellos no saben nada y darnos toda la gloria y honra a nuestra generación solo para que la próxima generación no lo haga nosotros, ¿no? Eso, ah, eso lo veo como un problema para la iglesia, porque el futuro de la iglesia necesita sabiduría antigua y va a ser una de las dificultades. mm, De eso. Ya es una. Ya, si somos honestos, um, pensamos que las canciones de los 60 son viejitas, ¿no? Pensamos que esa es la iglesia antigua. Así de retrasados estamos. O sea, así de mensos estamos. Cuando estamos hablando de la historia de la iglesia de los enorme. últimos 2000 años, pensamos en la iglesia de de los 90 y pensamos, uy, qué viejito. ¿Sí me entiendes? O sea, piensa en toda la sabiduría colectiva de los últimos 2000 años. Y nosotros pensando que lo hacemos mejor porque tenemos humo, luces y un servicio online. Ah, eso sí lo Mm. veo como un problema. Esa era la pregunta, ¿no? Ya me Sí, perdí. sí, 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 tiene que ver, tiene que ver. Y Ya. pensaba en Jesús, porque en algún momento me acuerdo cuando Jesús confronta a los fariseos, a los hipócritas, en una de las cosas que dice, hay de ustedes que, bueno, voy a parafrasearlo, que juzgan a las generaciones pasadas y dicen, si nosotros hubiéramos estado, no Ujú. hubiéramos matado a los profetas, Ya. pero ustedes se condenan a sí mismos diciendo eso, Ya. porque son hijos. Entonces, Ujú. un poco, yo creo que tiene que ver con eso mismo, con despreciar las generaciones pasadas, que en realidad tenían su contexto, eh, así como cometieron errores, acertaron en muchas cosas, generaron muchas cosas saludables para nosotros, Ujú. eh, y nosotros también. O sea, si vemos a las generaciones pasadas, obviamente tenemos Ujú. que examinarnos nosotros, porque también nosotros somos hijos de nuestro tiempo, igual, de nuestro contexto. Ujú. Entonces, creo que ahí, claro que a veces falta humildad en cómo Ujú. recepcionamos la sabiduría antigua. Ya. Es una de esas cosas muy difíciles de hacer ahorita porque hay una gran pelea entre progresivos y conservadores, ¿no? Es como que ya se hizo la línea y te exigen que tú digas de qué lado eres. ¿Estás con nosotros o con ellos? Claro. ¿No? Y lo cual siempre me encanta la respuesta del comandante del Señor en el libro de Josué, cuando Josué pregunta, ¿eres amigo o enemigo? Y dice, ninguno, yo soy el comandante de los ejércitos del Señor. Y me encanta eso, cada vez que querían poner a Jesús en un campo o en otro, no le entraba. Y hubo en el tiempo, había dos diferentes rabís, se me olvida ahorita sus nombres, pero tenías dos rabís muy famosos en los tiempos de Jesús. Y Jesús se encuentra como que citando a los dos. Um, Odio que no tengo las notas ahorita. Son nombres hebreos, perdonen que se me olviden. Creo que No, uno, no salen. yo justo también se me fueron, pero creo que uno se llama Iliel. Yep, Iliel y había Y otro. sí, Ya, entonces tenías estos dos y uno era muy progresivo, más que nada libertino en cómo veía la ley y otro era claro. muy estricto, ¿no? Y ves a Jesús citando a ambos. Entonces, ahorita
queremos los dos. Claro, Queremos conservar algunas cosas como la sabiduría colectiva de los últimos 2000 años y al mismo tiempo queremos seguir progresando porque la historia se sigue escribiendo. Y hay cosas que sí podemos ver y decir, a lo mejor eso no está bien. A lo mejor eso no está bien. En la iglesia se ha tolerado esto por años o no sé, entró el internet, no sabíamos usarlo, a lo mejor no, a lo mejor no deberíamos usarlo de esta manera. Y no ser rápidos para tirar atrás todo nuestro pasado y al mismo tiempo no, no caer en la trampa de no adaptarnos a los tiempos en claro, los que vivimos y seguir progresando, aún si hay ideas del mundo que son progresivas, no debemos de nomás tirarlas a la basura porque lo mezclan con otra basura. ¿Se claro. entiende? Sí. Entonces, yeah, definitivamente esa es una de las cosas que creo que en la iglesia del futuro, no sé si lo vamos a solucionar, pero va a ser una de esas tensiones dentro de la iglesia Sí, por... yo creo que ha sido una tensión que ha permanecido en la iglesia alrededor de su formación como tal. Ujú, Yo a veces, no sé si te pasa, pero a mí me pasa que pienso en el futuro y pienso en una persona del futuro mirándome y pienso que va a decir, oye, pero ¿cómo se le ocurrió no aceptar esto? ¿O cómo se le ocurrió no rechazar esto? Sí, ujú, y lo pienso porque yo también me veo muy hijo de mi tiempo o hijo de mi época. Y la verdad es que le oraba a Dios para que me pueda ayudar con eso, a ver qué cosas quizás dentro de mi contexto estoy aceptando o estoy rechazando y que vienen de Él. Entonces, pensaba eso a propósito de toda la información que nosotros tenemos disponible en este tiempo y que es bueno y es malo a veces, porque sobreinformación a veces nos confunde, pero también es una bendición en el sentido de que podemos utilizar esa información para generar otras respuestas que quizás ujú, otras generaciones no pudieron tener por estas limitaciones que tenían, obviamente. Entonces, a lo que voy acá es que yo pienso que hay que aceptar primeramente que uno no las va a saber todas. O sea, ujú, y, y, y que hay cosas en las cuales yo me voy a perder. O sea, por el solo hecho de estar viviendo en este siglo. ujú, Y segundo, desde ahí, poder tener como un corazón humilde de poder pedirle a Dios que a uno lo examine y ujú, ver qué cosas estoy aceptando, qué cosas estoy rechazando y que quizás sí vienen de Él. Porque, por ejemplo, ujú, pienso en los antiguos, pienso personajes icónicos, Abraham, David, y pienso en la iglesia, eh, y pienso en temas tan sensibles hoy en día como son la esclavitud, por ejemplo, la ujú, poligamia, y una ahí igual es interesante ver que por lo menos en la Biblia uno no ve a Dios, por ejemplo, con ciertos patriarcas, diciéndoles, oye, la poligamia está mal, ujú, o la esclavitud está mal, sino ujú, como que pasa. ujú. Y, y, y claro, ahí veo que ellos también eran hijos de su época, tuvieron una Sí. revelación de Dios, pero claro, esa revelación ha ido creciendo igual. Ujú. Entonces, bueno, eso es un tema interesante y creo que, Pues, o sea, considera esto. Yo creo que en 50, a lo mejor 100 años, entre 50 y 100 años, ah, la mayoría de carros van a ser eléctricos. No, como que para allá va la cosa. A lo mejor 50, a lo mejor 100 años. Si consideras lo que pasó en los últimos 50 años, ¿no? Con carros. De la claro, nada todos tienen un carro. Es normal que alguien tenga un carro. Entonces, en 50 a 100 años, es muy probable que muchos de estos carros se van a volver obsoletos o se van a hacer clásicos y los nuevos carros van a ser eléctricos. Y es posible que nuestros nietos nos pregunten, espérame, ¿tú manejabas qué?
y salía humo por detrás. Y sus ciudades, como los nietos en Ciudad de México, estar espérame, tuvieron que dejar de manejar 2 días a la semana porque causaba tanta contaminación que el aire era tóxico. ¿Y por qué, abuelo? ¿Por qué harías algo así? ¿Me entiendes? Entonces, ¿cuál va a ser nuestra respuesta? Pues así se hacía. O sea, ¿cómo querías que llegara de un lado de la ciudad a otra? O sea, Claro, caminando, me voy en caballo, o sea, pues así se hace. O sea, soy producto de mis tiempos. claro. Y hay cosas que estamos haciendo hoy en día que no podemos ver, o estamos así, o somos incapaces de cambiar, que futuras generaciones van a hacer y nos van a juzgar a nosotros. Hay que aceptarlo. Entonces no hay que juzgar demasiado fuerte a No, generaciones pasadas. definitivamente no. ¿Comían cereal? O sea, el que tiene todo ese azúcar. O sea, el azúcar con leche. Con razón todos tenían cáncer. Y nosotros, pues, era lo que había. Sí, Ya. sí, sí. Bueno, ese yo creo que es un desafío que nosotros tenemos de poder Ujú. como reconciliar el futuro con el pasado Ya. y con la sabiduría que se nos entregó. Otra cosa que yo veía, no sé si tú estás de acuerdo, es tenemos un desafío en cuanto, creo yo, a cómo interpretamos la Biblia, cómo Ujú, la leemos. Eh, ujú, ¿por qué digo esto? Porque han surgido muchos temas últimamente, estos últimos años, temas sensibles para nosotros como iglesia, y, y yo creo que Dios nos habla a través de la Biblia, y de eso estoy muy seguro. Pero a veces creo que los lentes que tenemos no son los correctos para ver, para visualizar ciertas cosas. Entonces, me encuentro a veces con ciertas respuestas más bien tradicionales que no alcanzan a cubrir como el espectro de lo que ya estamos viviendo ujú, eh, hoy en día. Entonces, ujú, como em, obviamente nosotros queremos que Dios nos ayude a interpretar la Biblia, nos ayude a leerla, y queremos llegar a la verdad que es Jesús. ujú, Esa es la verdad. O sea, ujú, pero creo que tenemos ese desafío de cómo visualizamos la palabra de Dios, porque quizás hay respuestas en la Biblia, hay tesoros en la Biblia que todavía no hemos sacado de la tierra y que nos ujú, pueden ayudar para lo que viene. ujú. Pues, ya, sí. No sé si hay una pregunta ahí, pero No sé qué, pero qué- ya. Ya, la Biblia es. Siempre me meto en broncas cuando hablo de la Biblia. Ah, deja primero comienzo diciendo que amo la Biblia. La leo en promedio todos los días. O sea, sí hay 2, 3 días de vez en cuando que se me va o no sé, por el sí, estilo, pero usualmente cada día me siento y leo la Biblia. Amo la Biblia, estoy dedicado el resto de mi vida a estudiarla y trabajarla y a compartirla con otros. Y por lo mismo sé que no es un texto perfecto y que no es un texto que es blanco y negro y que hay una manera correcta de leerla. No hay. Y tanto mi manera de leerla, como los lentes con los que leo, como mi interpretación de la Biblia, que va evolucionando. Y no estoy diciendo que es mejor hoy que hace 6 meses o hace 6 años. Nos va cambiando de acuerdo a la temporada en la que estoy. Y creo que eso es lo que debemos de hacer. Y creo que si idolatramos una forma, si idolatramos ah, una interpretación, empezamos a convertir esta escritura en un ídolo. Un ejemplo sería, hay gente que
que se aferra a que uno tiene que leer la Reina Valera, y si no es la Reina Valera, entonces no es válido, ¿no? Y es como, es tan absurdo. Sí, O sea, darle todo el crédito a Reina Valera. Entonces, tienes múltiples tipos de Reina Valera. O sea, ¿de qué estás hablando? ¿Qué Reina Valera? Y, ¿sí me entiendes? O sea, y si te aferras a una traducción, si te aferras a una manera no, este versículo significa esto. Usualmente todos las controversias, todas las divisiones de iglesia, todas las peleas entre denominaciones usualmente caen a, pues tu interpretación no es igual que la mía, entonces tú estás mal, ¿no? Porque uno siempre está bien, ¿no? O sea, yo siempre tengo la razón. No hay ninguna otra manera. mm, Sin embargo, si nos vamos a sabiduría antigua, los judíos tienen una manera hermosa de leer la Biblia y lo llaman midrash. Y el midrash es una manera lo llaman danzar con el texto, que es básicamente, toman un ejemplo, toman una historia como la de Jacob. Aquí tengo un libro muy bueno de midrash, un rabbi explicando el midrash, y toma una historia. Y la historia es Jacob soñando con la escalera y los ángeles subiendo día y noche, ¿no? Y el midrash son 7 diferentes personas, se sientan, leen el texto y comparten qué es lo que creen que significa. Y esta historia tienes uno que llega y dice, no, pues para mí son los reinos que van subiendo y bajando día y noche. Y sube un reino y luego cae el reino. Y sube otro reino y cae el reino. Y luego otro dice, no, pues para mí son literal ángeles. Son ángeles claro. que están bajando del cielo a trabajar y están subiendo para informar y lo lleva por ahí. Y luego otro dice, no, pues para mí no se trata de los ángeles ni la escalera, se trata de Jacob despertando a la presencia de Dios, ¿no? Claro. Entonces digamos que, pues, ¿quién de los tres tiene la razón? Pues los tres. Y eso es lo que es Midrash. Lo sostienes no firme como bautistas en los 60s, sino lo sostienes como lo haría Jesús, quien lo sostenía con palma abierta. No así, sino lo sostenía, ah, lo sostenía suavemente. Aún Jesús mismo edita la Biblia cuando la cita. Hay un famoso, Sí, uno donde está citando a Jeremías, ¿es? Chale, se me fue. Pero bueno, me agarraste ya después de todo el día. Pero ves a Jesús citando a uno de los profetas y habla acerca de es la hora y he venido para sanar y restaurar y esto y lo Isaías. otro. Isaías, sí. Y luego termina diciendo, ese versículo termina diciendo, y mataré a todos los enemigos, ¿no? Jesús se brinca esa parte y no la menciona, que es fascinante. Jesús igual medio hace un lado escritura. Cada vez que dice en el Sermón del Monte, que dice, han oído esto, pero ahora yo les digo esto. Tienes como que Jesús diciendo, ya, ni escuchen eso ya. Lo han oído. ¿Dónde lo oyeron? Pues en la Biblia. Ya ignora eso. Ahora yo digo esto. Y Jesús está imponiéndose encima de la palabra de Dios con P minúscula, porque Jesús es la palabra de Dios con P mayúscula, ¿no? Entonces, yo no quiero en ningún momento desacreditar la Biblia, decir que hay historias que no tienen sentido o científicamente no los puedes comprobar, qué tipo de pescado podría tragar a Jonás y cómo es que la lluvia, el diluvio cubrió toda la tierra y cosas así, como ya cuando entras a eso, otra vez estamos siendo víctimas o producto del secularismo. Estamos tratando de evidenciar la Biblia
Estamos tratando porque luego, o sea, cada vez que alguien dice, no, no puede ser posible que Dios, o sea, es una metáfora que Dios abrió el mar rojo, y luego siempre tiene que salir alguien con, no, encontraron, encontraron los carros de los egipcios ahí en el agua y lo que sea, y es como, Claro. es secularismo otra vez. En vez de dejar que el texto sea sagrado y mágico y lleno de asombro y que salte de la página y que te envuelva, y aunque tú no sé, a lo mejor existía gigantes como Goliat, a lo mejor no, ¿qué importa? Yo tengo gigantes en mi vida que tengo que derrumbar. ¿No? O sea, yo Mm, también necesito que Dios provee pan en días donde, o sea, si haya caído maná o creció del suelo, quién sabe cuál es la interpretación. Necesito provisión en mi vida. No necesito ver un pilar de fuego de noche y una nube de día para creer que Dios me va a guiar, ¿no? Entonces, la manera que leemos la Biblia debería de poder fluir y jugar. El chiste es que la historia me ministre, que me hable. No usarla como herramienta para imponer mis ideas sobre otros, no usarlas para ganar una batalla de Facebook de que si, no sé, se debería de bailar en una quinceañera o no, que podamos usarla y que me hable a mí, que me ministre a mí y que yo la pueda estudiar y compartir con otros. Y compartirlo no en una manera de imponerlo sobre alguien o compartirlo como perlas a los cerdos, a gente que no le importa, y tratar de manipularlos con, pues ya viene el fin del mundo, porque pues ya hice los cálculos de los versículos y el diluvio de Noé junto con Apocalipsis, y me fui a Ezequiel y me fui para... Es como, ya cálmate. No, compártelo como el regalo que tú recibiste, ¿no? Entonces, ni sé a dónde voy. No hubo ni pregunta, entonces. Diría eso. Diría, la mejor manera de leer la Biblia es dejando que la historia te ministre. Que ministre tu imaginación, que ministre tu vida, que leas los salmos y que digas, sí me identifico. Que leas proverbios y ojalá y encuentras sabiduría que aplique para tu situación. Que leas a Jesús y digas, quiero ser más como Jesús. Que leas a claro. Pablo y aprendas más lo práctico y lo teológico acerca de Cristo. Um, que puedas leer las diferentes profetas y que te inspire a ti a pelear por los marginados y los débiles. Sí, Yeah. sí. Sí, no, tiene mucho que ver con lo que estamos conversando. No nos hemos escapado tanto. Ujú. Y porque finalmente esos son los desafíos que, bueno, ya estamos enfrentando y probablemente de aquí en algún futuro sea, bueno, no quiero ser fatalista, no quiero ser Black Mirror, pero Ujú. quizás venga con más fuerza. Yeah. Entonces, bueno, entender que el conocimiento de los antiguos se, absorbía de otra forma muy distinta a como lo absorbemos Ujú. nosotros. El método Ujú. científico es de hace, bueno, no hace unos años nomás, pero es relativamente, o sea, dentro de la historia universal, de la historia de la Tierra, es más reciente. Entonces, bueno, Ujú. ahí hay un desafío, como dices tú, Ujú. y de no cancelar al otro, de no cancelar al que Ujú. no piensa igual que yo. Eso también es un desafío, yo creo yo, para la iglesia Yeah. del futuro. O sea, y poder recogerlo y poder también escuchar. A veces creo yo que nos pasa que somos buenos para poner nuestra estructura de pensamiento delante de las Ujú. personas, en vez Ujú. de poder generar una apertura donde las personas podamos tener una conversación, podamos tener un diálogo. Ujú. Así como tú Ujú. decías, que danzaban con el texto, Ujú. que también nosotros podamos danzar obviamente en cuanto a las ideas. Entonces, Ujú. sí. Y a propósito, yo te he escuchado hablar acerca de
de una expresión, porque la iglesia del futuro la componen los cristianos del futuro, Ujú, ¿cierto? Y tú has hablado, a veces has citado a Karl Rahner, creo, ujú. hablando acerca del cristiano del futuro. No sé si nos puedes comentar acerca de esa idea. Ya, pues este Carl Runner dijo que viendo hacia el futuro, viendo hacia hoy en día, y siendo un teólogo jesuita, am, muy fuera de carácter para él, dijo que el cristiano del futuro tendrá que ser un místico o no será nada en lo absoluto, o dejará de existir, ¿no? Y ¿quién no saque de onda a nadie esa palabra, místico? Porque realmente es una palabra cristiana y significa una fe experiencial. Entonces es algo, es haber experimentado ah, a Dios de alguna manera. Entonces, he estado muy fascinado con este tema ahorita. Otra vez, entra y sale esto, pero ahorita creo, con la pandemia, experimentamos básicamente la iglesia gnóstica. Y no Mm, me refiero a gnosticismo, me refiero a la idea de que carne es mala. Entonces, el Internet es un mundo gnóstico, ¿no? No hay olor, no hay sabor, todo es imagen y espíritu, ¿no? Es tu esencia, ¿no? claro, Sin el cuerpo, sin el olor, sin la suciedad física de uno, ¿verdad? el Es como, metaverso. sí, exacto. Yo no sé cuánto huele tu boca, ¿me entiendes? O sea, ¿a qué hueles en la mañana? No sé, en internet nunca lo voy a saber. Menos mal. Entonces, ahorita en la pandemia, al irnos en línea por meses, vivimos esa vida descarnada, ¿no? Sin la carne, el hueso, los olores, la hermana que grita muy fuerte durante la iglesia. Y fue horrible. Mm, Ya diría el TikTok, ¿no? Está horrible. Fue horrible. Lo detesté cada segundo. Santa Cena fue, o la Eucaristía, o la Cena del Señor, fue una de las peores experiencias. ¿Cuánta gente bautizamos? mm. Ni podíamos ir a funerales ni bodas. Y fue horrible. Fue horrible. Entonces necesitamos esto, carne, experimentar, estar en el cuarto. Y hay cosas que nunca se van a traducir a cámara. Ah, siempre me encanta ver a gente que no me encanta. Me es como, me causa un humor negro, un humor oscuro cada vez que alguien se burla o critica a Cash Luna. Y me río un poco porque yo era uno de ellos. Hasta que estuve en una de sus noches de gloria. Mi hijo piensa que nadie lo ve. Hey, buddy, ¿ocupas ir al baño? Córrele, córrele, pásale. Me encanta que gente piensa que se burlan de eso y lo que sea, hasta que vas a uno de esos lugares, hasta que estás en el cuarto. Claro, Y Cash Luna es solo para dar un ejemplo. He sí. estado en otros servicios carismáticos o moveres del espíritu que dices, uy, esto no se traduciría en cámara para nada. No se traduce, tienes que estar ahí. Y cuando Sí. estás ahí, es como, hay algo especial, hay algo loco acerca de estar en ese cuarto. Entonces, cuando hablamos acerca del cristiano del futuro, tiene que ser un místico o dejará de existir, hay un lado donde no se puede quedar esto en pura información.
No se puede quedar en puro, ah, pásale, ah, puro experimentar y disecar y desmantelar, sino tenemos que vivir en los dos. Acabo de hablar de esto en Armadillo, entonces me siento un poco repetitivo, pero tienes a Jacob, pasa a un lado de unos ángeles y dice, ángeles, y llama al lugar Mahanaim, que significa dos campamentos. Dos campamentos, es cierto, vivimos en un lugar de dos campamentos, Mahanaim, porque Génesis 1:1 nos diría que desde el principio Dios creó Mahanaim, dos campamentos, el cielo y la tierra, y viven uno con el otro, y juegan uno con el otro, y interactúan uno con el otro. Y algo que vas creciendo y madurando en tu vida es que vas conociendo, vas averiguando poco a poco que el cielo está más cerca de lo que te imaginas. Está más cerca de lo que podrías imaginar. Está más cerca que tu aliento mismo, ¿no? Y cuando despiertas a esto y vives consciente a esto, es cuando ya te conviertes en un místico. Si la cosa se queda solamente aquí, y es la razón que no tengo, aprecio el trabajo de apologistas, pero no creo que podamos vivir de eso. Muchos latinos en específico queremos ser apologistas porque nos gusta pelear y ganar. Somos competitivos. Y apologistas hacen eso, ¿no? Defienden su fe. Cristiano versus ateo. Y le ganó, lo dejó con la boca cerrada. Y todos, wow. Y hay mucho ego ahí involucrado. Pero la cosa es esta. Apologistas no crean un cristianismo rico. Porque lo que hacen es que mezclan o toman el cielo y lo mezclan de tierra. Y se vuelven secularistas en su propia manera. Ven el mundo muy fundamentalista, muy, lo tengo que comprobar. Gracias, esto es ABC. Cristo existe porque ABC. Y tienen sus argumentos de por qué tú eres un pecador y ahora por qué necesitas la gracia y ahora por esto. Y este versículo significa esto y todo lo otro. Y están a 1 o 2 pasos de secularismo, que es la evidencia, ¿no? ¿Dónde está la evidencia? Y es el mismo corazón de ciencia aplicado a Biblia, aplicado a escrituras. Entonces, se pierden de la mugre en las uñas y se pierden de el vivirlo, el sudarlo, el respirarlo, el vivir cristianismo. Y es algo que aprendemos en la encarnación, es que Jesús pues se puso piel y se mudó al vecindario, tocó a leprosos y estuvo entre nosotros. Y El hay cielo se algo acercó. acerca, entonces el místico es alguien que lo vive eso de una manera que no nomás es intelectual, no nomás creo en Jesús, yo vivo Jesús. Y junto con eso termino interactuando mucho más con el cielo de lo que, Mm. de lo que me Pe- imaginaba. Pensaba me acordaba ahora de Dallas Willard. Tiene un libro que se llama La Divina Conspiración. Ujú, Y él habla acerca de este concepto del reino de los cielos acercado ujú, y habla acerca de la palabra cielo. Y comenta que, claro, también se podría traducir como aire o como ujú, atmósfera. ujú, Entonces, finalmente el cielo nos rodea. El cielo nos ujú, rodea y si, bueno, nos ponemos a pensar en esa metáfora, el cielo también ingresa. ujú. Entonces, en realidad, claro, muchas veces, lamentablemente, vivimos muy, muy muy lejos del cielo, teniendo la posibilidad de, estando muy cerca de él, estando muy cerca de él. Ujú, Entonces, es también esa como tensión entre la palabra y el espíritu. ujú, Un poco me acordaba de Jesús también cuando
todos le criticaban porque hacía cosas en el sábado, y él en un momento les dice, bueno, pero yo soy Señor del sábado. Ujú. O sea, y véanlo así también. O sea, también hay espíritu en la palabra. No solamente palabra, sino que tiene que haber esa mezcla, esa tensión entre lo que la palabra nos dice y lo que el espíritu nos revela. Entonces, eso también, creo yo, es parte de poder tener una vida, si se quiere decir, en relación con Dios. Una vida de forma mística, ¿cierto? Viviendo como experiencialmente con Dios. Yeah, Eh, yeah, hay, 100%. mm, hay una cosa que alguna vez te escuché también en alguna entrevista, es un concepto, no me acuerdo a quién citaba así, pero hablando de que quizás esta iglesia, la que nos toca vivir en nuestro contexto, es la iglesia primitiva. No sé Mm. si te acuerdas algo de eso, no sé si nos puede comentar. Yeah, sí, ¿quién fue? Creo que fue Brian Zand el que comentó eso así y sí, o sea, me sacó de onda, o sea, de pensar que a lo mejor seguimos siendo la iglesia primitiva, que en el año 9021 van a estar mirándonos a nosotros como que, uy, apenas estaban comenzando. No sé, se me hace tan hermosa esa idea y pone en perspectiva que, no sé, hoy estaba viendo, me salió ahí en Instagram un podcast, no voy a decir cuál, pero empiezan a decir, no, no tenemos, o sea, ya vivimos en un fin de los días, ¿no? Fin de los tiempos. Entonces las cosas nomás se van a ir peor, o sea, de caída, ¿no? Todo se va a ir para mal. Es como, no quiero vivir así. Mm. O sea, sí, yo entiendo que vivimos en un tiempo difícil, que a mí me emociona porque pues ahora hay dragones que matar, ¿no? O sea, ah, y no sé si es porque ahora soy un adulto y hace 10 años apenas estaba agarrando el rollo a la vida, ah, pero me emociona vivir en tiempos que se sienten importantes, como la pandemia global del 2020. ¿Se entiende? Sí. Estamos en la cúspide de la Tercera Guerra Mundial. Ah, poder vivir este tipo de cosas o sea, es horrible. Espero que no pasen muchas cosas malas después de esto, pero al mismo tiempo que honor que podamos vivir durante esos tiempos oscuros, porque nos toca hacer luz, pero eso no significa que el mundo ya se va a acabar. Cada generación piensa que el suyo es el especial, que ya se va a acabar. Y si no, si apenas vamos comenzando, creo que te da una mejor perspectiva para lo que viene, no nomás en tu vida, sino en la vida de tus hijos y de tus nietos, y de los nietos de tus nietos, ¿no? Mm. Creo que no sé, resonó en mi corazón porque siento que Dios sí está mirando esto como un juego largo. Es algo más largo que 2000 años nomás. Es un juego largo. Cree todo esto. Piensa, o sea, está muy loco lo del James Webb. He estado pensando en eso últimamente. El James Webb, el telescopio, agarrando luces que quedan a 13,000 millones de años luz. Ahora, ¿sabes qué comprueba eso? Y algunos se refutan o sea, se rehúsan, perdón, a creerlo, pero si podemos ver luces que quedan a 13,000 millones de años luz de aquí, significa que esa luz ha estado brillando por 13,000 millones de años, porque ese es el tiempo que tomó para que esa luz llegara a nosotros. ¿En serio vamos a creer que Dios creó lentamente el universo y a nosotros, su creación favorita, por 13,000 millones de años para tirarlo todo a la basura en unos 10, 15,000 años? No sé. Entonces creo que si podemos vivir con una Mm. perspectiva un poco más larga, decir, ok, estoy construyendo esta iglesia o
voy a vivir mi cristianismo de tal manera que yo se lo puedo entregar a mis hijos y a mis nietos, porque creo que es la mejor manera de vivir. Y no nomás se va a tratar de ser uno de los selectos que me agarre Dios en el rapto. Es como, come on. En serio, a eso nos vamos a dedicar, teorías de conspiración de que, uy, ya se secó el río Éufrates y eso sale en Apocalipsis. Y esas lunas de sangre y el, y el Bitcoin va a caer. Y es como, come on, ya. Vamos nomás ver la vida como un juego largo. Y no nomás nuestra vida, sino la que sigue, la que sigue, la que sigue. Y a lo mejor en el año 11.042 miran atrás y dicen, ok, tuvieron sus fallas, pero gloria a Dios por este pedazo en la historia donde estaban creyendo en el rapto por como 100 años. Pero, hey, trajeron lenguas de vuelta, entonces eso fue bueno. Buenísimo. Sí, sí. Y bueno, también esa forma de ver la vida o ver la iglesia también nos guarda un poco del ego. O Ujú, sea, pensar que nosotros somos lo último. ujú, Pensar que con nosotros se termina la iglesia. Y claro, nos da la humildad para saber ujú, que en realidad puede que seamos un engranaje más, ujú. un puente más dentro de un camino muy largo. Yeah. Entonces, me gusta mucho esa forma de verlo. Y creo que me guarda de esa tentación. Ujú, Buenísimo. Una última pregunta, como para no terminar a los Black Mirror y ujú, terminar con esperanza. Quería preguntarte, ¿qué cosas tú visualizas ahora y como para el futuro que te traen esperanza? Que dices, esto estoy viendo en la iglesia, esto estoy viendo en mi círculo quizás más cercano, en mi iglesia más cercana. Este mover estoy viendo y esto me trae esperanza. Creo que por ahí vamos bien. ujú. Creo que ahorita lo he visto en muchos lugares. Hay un derramamiento claro y obvio del Espíritu Santo. Y Hechos 1:8 es Jesús diciendo, les voy a dar el Espíritu Santo y el Espíritu Santo les dará poder. Poder, antes yo lo veía como tipo Super Saiyajin, ¿no? Como que, estoy lleno del Espíritu Santo. Y es como, no, así no. Ah, pero poder es capacidad, ¿no? La capacidad de, y ya llenas ese punto, punto, punto. La capacidad de el llamado que Dios tiene sobre tu vida. Entonces creo que Dios está preparando la iglesia para algo, porque se ve ese derramamiento de capacidad. Dios va a levantar más y más pastores, líderes, misioneros. Creo que va a haber una entrada a escuelas bíblicas como no tenemos idea. Creo que va a haber, o sea, va a haber, sí, pastores más jóvenes de lo que hemos visto. Creo que Dios va a poner la iglesia en el ojo público, tanto para bien como para mal. Ah, va a haber cosas buenas y malas que salen de eso. Y también creo que mucho del mover del Espíritu Santo es sanando a la comunidad de la iglesia. Hemos sufrido mucho en los últimos 2 años. A Mm, diferencia a un sí. negocio que pues pierde sus ganancias, nosotros perdimos gente. Y no nomás gente que se enfadó y no fue a la iglesia. Literal, tenemos familiares que murieron. Y yo sé que a lo mejor alguien que no pertenece a una iglesia, sí, perdió a su abuelo. Pues nosotros perdimos a 50 de nuestras abuelas. Eso duele, ¿no? Y, y luego agregas, pues sí, los ofendidos o la gente que se mudó o lo que sea y no hubo chance de despedirse bien. Uh, todo las broncas sociales y la economía de ahorita afectan mucho a la iglesia también. Y tener el Espíritu Santo llegando y haciendo algo, hace que todo valga la pena.
Entonces yo los estoy animando y no es que cada reunión hay como que, wow, shakaba, ¿verdad? Ah, pero, pero sí hay algo en el aire y me emociona. Entonces, por un lado, creo que Dios nos está capacitando por algo grande que viene. Al mismo tiempo, creo que nos está sanando. Y creo que eso, o sea, usualmente pastores siempre decimos, viene algo grande, y ya es como que cliché y nunca se cumple. Esto se siente real. Mm, Se siente real por las circunstancias en las que estamos. Entonces, creo que viene un derramamiento grande, ah, muy, muy chido. que así sea, que así sea. Y en lo personal, porque esto es como lo que estás viendo ahora, lo que puedes como proyectar al futuro, pero en lo personal, ¿qué te gustaría como poder ver en la iglesia? Y me acuerdo alguna vez haberte escuchado hablar acerca de que la iglesia vuelva a ser una, por ejemplo. Ortodoxos, católicos, Yeah. pero cuéntame, quizás tienes algún deseo, ¿qué te Yeah. gustaría ver? No veo a la iglesia siendo uno hasta que está al punto de morir. Tendría que llegar a una minoría tan pequeña Ujú. que no tenemos opción más que unirnos y decir, sabes que no nos importan las diferencias. Ahorita es grande, y creo que va a ser esto a través de los años y creo que va a llegar a puntos donde si somos una minoría y otra religión o secularismo, o gente que dice que, no sé, se siente como que el cristianismo va así un poco en declive, que a lo mejor es bueno a largo plazo, o sea, no sé. Mm, Si es para unirnos, chido. Ah, qué feo para todas las generaciones que no van a tener cristianos. Pero sí, ah, me gustaría ver eso. Más práctico, ahora mirando al futuro, no sé, miro hacia el futuro y no me imagino las tecnologías. Hablando del futuro, no me imagino ah, las las tecnologías que va a tener la iglesia. Y no puedo esperar por verlo, sea del cielo o lo que sea. Sería tan chido poder, si no sé, si mañana me voy al futuro, ¿no? En una máquina de tiempo. Espero que la iglesia tenga tecnologías y cosas dentro de la iglesia que es tecnología que no puedo imaginar, pero al mismo tiempo que sigan practicando los sacramentos que puedo reconocer de inmediato. mm. Eso para mí sería top. Aquella santa cena que tomas en pastilla, no sé. Bautizo en ropa que se seca de inmediato, no sé. Ah, pero que todavía llevemos estos sacramentos y estas prácticas y rituales que son tan esenciales para nuestro día a día. Es lo que Mm. nos separa de lo demás. Tuvimos un funeral muy triste hace poquito, hace 2 días, ahorita que estamos grabando. Y fue muy difícil la situación, no voy a entrar a los detalles, pero murió una niña de 11 años y muy trágico, muy feo. Y luego al mismo tiempo estábamos planeando algo grande ese día y tuvimos que interrumpir todo por el funeral. Y hubo un lado que cuando planeas algo dices, se interrumpió el plan que teníamos. Pero al mismo tiempo es como lo que íbamos a hacer era salir y dar despensas y comida y lo que sea. Y es como, el gobierno hace eso. Pero la iglesia debe de ser los que hacen los funerales. Somos únicos en esto. Y por eso es un privilegio que nos tocó a nosotros acomodar esto y darle a esta familia los recursos, la atención, la oración, la presencia en un tiempo así. Entonces hay rituales, hay cosas que hacemos que son únicos, que nadie más en el mundo puede hacer. Y por eso la iglesia es tan esencial. Cosas como funerales y bodas. Buenísimo. Sí, bueno, a veces me pregunto cómo nos miraría Pablo, por ejemplo, si
viajar al futuro. Espero que sea exactamente como yo acabo de decir. Que él venga, que Eso diga, pensaba. no me imaginaba esto, pero reconozco eso. Ya. Sí, eso pensaba. Que así sea. Em, bueno, muchas gracias Súper, por estar con nosotros. súper, muy bien. Em, bueno, yo creo que en este tiempo como iglesia y como persona hemos sufrido harto con el tema del futuro. Creo Ujú. que se ha visto negro, oscuro en muchas ocasiones, sobre todo al comenzar la pandemia. Ahora Ya. estábamos saliendo de la pandemia y viene una guerra y bueno, ahora hay problemas económicos, crisis económica, inflación por todos lados. Entonces, como que cuesta ver el futuro bien, Ujú. cuesta ser optimista, cuesta a veces tener esperanza. Entonces, Ya. quisiera pedirte como para finalizar si hay alguna palabra que nos pudieras dar eh, que nos ayude en realidad a tener una mejor, quizás, visión del futuro. Ya. Sabemos cómo se acaba la historia. Sabemos que se acaba bien. Mm, Se acaba bien. Aún si nos toca la muerte, se acaba bien. Jesús que le dice al ladrón que está a su lado, hoy te veo donde, paraíso. mm, Sea como sea, se acaba bien. Y a la luz de la eternidad, si hay un poco de sufrimiento, por mientras, y yo entiendo, puede ser muy difícil, pero la historia se acaba bien. Y a veces podemos ir y tomar un poco de esa esperanza futura, traerla aquí y no, recordar eso. Eso buenísimo. nos puede dar alegría en tiempos difíciles. Un poco la labor de los profetas. Ya, toma Tener- un poco de esperanza prestada, mm. de alegría prestada. Gracias, gracias Yesaya por acompañarnos el día de hoy. No quisiera irme antes sin agradecerte por todo tu trabajo bueno, en los podcasts. Yo creo que ha inspirado a toda una generación. Yo mismo no escuchaba podcasts por por cosas de la vida. Me metí una vez en un podcast de conversaciones descalzas, me acuerdo. Bien. Sí, con Esteban Grassman. Y de ahí te conocí y después comencé a escuchar Armadillo y para mí fue una revolución. Fue algo que me ha ayudado mucho en estos años. Así que quiero agradecerte eso, el trabajo, la constancia que has puesto en cada uno de los podcasts. Sabiduría duele el lunes, aunque el lunes sea para reírnos un poco, pero me ayuda mucho para partir mi semana. Así que, nada, Es un agradecerte, honor. desear que Dios te ayude en todo lo que te propongas, lo que estés haciendo, terminar la oficina. Ahí va, Ahí ahí va, va. poco a poco. Y bueno, que nada, que muy agradecido también porque aceptara la invitación. Y nada, si nos podemos, Gracias. me gustaría pedirte un favor. Esto es Ajá. como favor de fan, Ya, ya. digámoslo. Si nos pudiéramos despedir con un ánimo. Claro que sí. No, nomás déjame felicitarte también. Felicidades, 10 episodios. Es, gente no entiende el trabajo que hay. Y entonces, bien hecho. Con 10 episodios, ¿vamos por 100? Vamos por ¿Cuántos 100. vas? 100. Va. Y ya que llegues a 100, hablamos de 1000. No, pero fue un privilegio y espero conocerte en persona pronto. Tienes un amigo acá en Chile, aunque en ¿Quién algún es? podcast escuché que no te gustaba la comida de Chile, pero no Sí, importa. no. No, no, no. Sorry. Eh, Es tan hermoso su país y cada vez que me dieron comida típica fue como, "Uf". Ah.
Quizás, No, ¿qué no te sé. dieron? Siempre me pregunto, ¿qué le dieron? Oh, man. No me acuerdo qué era. Era como un sándwich con frijol verde y mucha mayonesa. Bueno, Yeah. pero tiene un amigo acá. Tiene un amigo acá en Chile. Si un día necesita algo, bueno, cuenta conmigo. Así que, Sí. Y sí, ¿me despido? sí, sí, Ok. por supuesto. Que Dios les bendiga. No, sorry. No. Mucho ánimo.